Henry Bergson, Memoria y Vida, por Gilles Deleuze. 3. 1. La duración y el método. C. La intuición como método. 11. Necesidad de un método para hallar los verdaderos problemas y las diferencias de naturaleza. ¿Por qué la filosofía ha de aceptar una división que tiene todas las probabilidades de no corresponder a las articulaciones de lo real? Y, sin embargo, por regla general la acepta. Sufre el problema tal como lo ha planteado el lenguaje. Se condena, por tanto, de antemano a recibir una solución ya hecha o, en el mejor de los casos, a escoger simplemente entre las 2 o 3 únicas soluciones posibles que son coeternas a esta posición del problema. Equivale decir que toda verdad es ya virtualmente conocida, que el modelo está depositado en los papeles administrativos de la ciudad y que la filosofía es un juego de puzzle que trata de reconstruir con las piezas que la sociedad nos proporciona el dibujo que ella no quiere mostrarnos. Equivale a asignar al filósofo el papel y la actitud del escolar, que busca la solución diciéndose que una ojeada indiscreta, anotada frente al enunciado en el cuaderno del profesor, se la mostraría. Pero lo cierto es que en filosofía, como en otras partes, se trata de encontrar el problema y por tanto de plantearlo, más aún que de resolverlo. Porque un problema especulativo está resuelto desde el momento en que está bien planteado. Entiendo por ello que entonces existe solución, aunque puede estar oculta o, por así decir, cubierta. No queda más que descubrirla. Pero plantear el problema no es simplemente descubrirlo, es inventarlo. El descubrimiento se basa en lo que ya existe, actual o virtualmente. Era, por tanto, seguro llegar antes o después. La invención presta al ser a lo que no lo tenía. Hubiera podido no realizarse jamás. En matemáticas, y con mayor motivo en metafísica, el esfuerzo de invención consiste las más de las veces en suscitar el problema, en crear los términos en los que va a plantearse. Planteamiento y solución del problema se hallan, en este caso, muy cerca de la equivalencia. Los grandes problemas no se han planteado más que cuando han sido resueltos. Pero muchos pequeños problemas se hallan en el mismo caso. Abro un tratado elemental de filosofía. Uno de los primeros capítulos trata del placer y del dolor. Se plantea al alumno una pregunta como la siguiente: ¿el placer es o no la felicidad? En primer lugar, habría que saber si placer y felicidad son géneros que correspondan a una división natural de las cosas. Con rigor, la frase podría significar simplemente: visto el sentido habitual de los términos placer y felicidad, ¿debe decirse que la felicidad es una serie de placeres? Entonces, lo que se plantea es una cuestión de léxico, y solo será resuelta que buscando de qué manera han sido planteadas por los escritores que mejor han manejado el lenguaje de las palabras placer y felicidad. Entonces trabajaremos con sentido. Habremos definido mejor 2 términos usuales, es decir, 2 costumbres sociales. Pero si se pretende hacer más, captar realidades y no poner en su sitio convenciones, ¿por qué se pretende que términos quizá artificiales, no se sabe si lo son o si no lo son, dado que todavía no se ha estudiado el objeto, plantean un problema que concierne a la naturaleza misma de las cosas? Suponed que, al examinar los estados agrupados bajo el nombre de placer, no se descubre en ellos nada en común salvo ser estados que el hombre busca. La humanidad habrá clasificado estas cosas muy diferentes en un mismo género, porque les encontraba un interés práctico idéntico y clasificaba a todos de la misma manera. Suponed, por otro lado, que se llega a un resultado análogo al analizar la idea de felicidad. Enseguida, el problema desaparece, o mejor, se disuelve en problemas completamente nuevos de los que no podremos saber nada y de los que ni siquiera poseeremos los términos antes de haber estudiado en sí misma la actividad humana, sobre la que la sociedad había adoptado desde fuera para formar las ideas generales de placer y de felicidad, enfoques probablemente artificiales. Tendremos entonces que asegurarnos, en primer lugar, que el concepto de actividad humana responde él mismo a una división natural. En esta desarticulación de lo real, según sus propias tendencias, yace la dificultad principal, desde el momento en que se sustituye el dominio de la materia por el del espíritu.
Pensamiento y movimiento. 51-53. 12. La crítica de los falsos problemas. Este esfuerzo exorcizará ciertos fantasmas de problemas que obsesionan al metafísico, es decir, a cada uno de nosotros. Quiero hablar de estos problemas angustiosos e insolubles que no se refieren a lo que es, sino a lo que no es. Tal es el problema del origen del ser. ¿Cómo es posible que algo exista, materia, espíritu o Dios? ¿Ha tenido que haber una causa y una causa de la causa y así sucesiva e indefinidamente? Nos remontamos, por tanto, de causa en causa. Y si nos detenemos en alguna parte, no es que nuestra inteligencia no busque nada más allá, es que nuestra imaginación termina por cerrar los ojos como sobre un abismo para escapar al vértigo. Tal es, todavía, el problema del orden en general. ¿Por qué una realidad ordenada, donde nuestro pensamiento se encuentra como en un espejo? ¿Por qué el mundo no es incoherente? Afirmo que estos problemas se refieren a lo que no es, más que a lo que es. En efecto, nunca nos sorprenderíamos de que algo exista, materia, espíritu, Dios, si no se admitiese implícitamente que podría no existir nada. Nos figuramos, o mejor, pensamos que nos figuramos, que el ser ha venido a colmar un vacío y que la nada preexistirá lógicamente al ser. La realidad primordial, se llame materia, espíritu o Dios, vendría entonces a sobreañadirse y esto resulta incomprensible. Asimismo, no nos preguntaríamos por qué existe el orden si no creyésemos concebir un desorden que se habría plegado al orden, el cual, por tanto, le precedería al menos idealmente. Por tanto, el orden necesitaría ser explicado, mientras que el desorden, existiendo de derecho, no exigiría explicación. Ese es el punto de vista donde nos arriesgamos a permanecer mientras que solo se trata de comprender. Pero tratemos además de engendrar. No podremos hacerlo, evidentemente, más que por el pensamiento. A medida que dilatamos nuestra voluntad, a medida que tendemos a reabsorber en ella nuestro pensamiento y a medida que simpatizamos cada vez más con el esfuerzo que engendran las cosas, estos problemas formidables retroceden, disminuyen, desaparecen. Porque sentimos que una voluntad o un pensamiento divinamente creador está demasiado lleno de sí mismo en su inmensa realidad como para que la idea de una falta de orden o una falta de ser pueda por ella sola hacerlos aflorar. Representarse la posibilidad del desorden absoluto y con mayor motivo la nada sería para ese pensamiento equivalente a decir que hubiera podido no ser del todo y habría allí una debilidad incompatible con su naturaleza, que es fuerza. Cuanto más nos orientamos hacia ella, tanto más nos parecen normales y morbosas las dudas que atormentan al hombre normal y sano. Recordemos al escéptico que cierra una ventana, vuelve luego a verificar el cierre, verifica después su verificación y así sucesivamente. Si le preguntamos sus motivos, nos responderá que en cada ocasión ha podido abrir la ventana al tratar de cerrarla mejor. Y si el filósofo transportará intelectualmente la duda de su conducta a este enunciado del problema, ¿cómo estar seguro, definitivamente seguro, de que se hace lo que se quería hacer? Pero lo cierto es que su capacidad de actuación está lesionada y que ahí radica el mal de que sufre. No tenía más que una semivoluntad de realizar ese acto y por eso el acto realizado no le deja más que una semicertidumbre. Ahora bien, ¿revolveremos nosotros el problema que ese hombre se plantea? Evidentemente no, pero no nos lo planteamos. Ahí radica nuestra superioridad. A primera vista yo podría creer que hay más en él que en mí, puesto que tanto uno como otro cerramos la ventana y que él se plantea además una cuestión filosófica, mientras que yo no me lo planteo. Pero la cuestión que se añade en él a la tarea hecha no representa en realidad más que lo negativo. Ni un más, sino un menos. No un más, sino un menos, es decir, un déficit de la volición. Ese es exactamente el efecto que producen en nosotros algunos grandes problemas, cuando nos situamos en el sentido del pensamiento generador. Tienden hacia cero a medida que nos acercamos a él, puesto que nos representan más que la distancia entre él y nosotros. Descubrimos entonces la ilusión
de quien cree hacer más planteándolos que no planteándolos. Sería lo mismo que imaginar que hay más vino en la botella bebida a medias que en la botella llena, porque mientras esta solo contiene vino, en la otra hay vino además de vacío. Pero desde el momento en que intuitivamente hemos percibido lo verdadero, nuestra inteligencia se endereza, se corrige, formula intelectualmente su error. Ha recibido la sugestión, proporciona el control. Como el buzo va a palpar al fondo de las aguas los restos que el aviador le ha señalado desde lo alto del aire, así la inteligencia sumida en el ambiente conceptual verificará punto, por contacto, analíticamente, lo que ya había sido objeto de una visión sintética y supraintelectual. Sin una advertencia procedente de fuera, el pensamiento de una ilusión posible no hubiera siquiera aflorado, porque su ilusión formaba parte de su naturaleza. Sacudida de su sueño, analizará las ideas de desorden, de nada y de sus congéneres. Reconocerá, aunque solo sea por un instante, la ilusión debe reaparecer en cuanto es expulsada, que no se puede suprimir una combinación sin que otra combinación la sustituya, que no se puede suprimir la materia sin que otra materia la reemplace. Desorden y nada designan, por tanto, realmente una presencia. La presencia de una cosa o de un orden que no nos interesa, que contraría nuestro esfuerzo o nuestra atención. Es nuestra decepción la que se expresa cuando denominados ausencia a esta presencia. A partir de este momento, hablar de la ausencia de todo orden y de todas las cosas, es decir, del desorden absoluto y de la nada absoluta, equivale a pronunciar palabras vacías de sentido, flatus vocis, puesto que una supresión es sencillamente una sustitución considerada por una sola de sus dos caras, y puesto que la abolición de todo orden o de todas las cosas sería una sustitución de rostro único, idea que tiene justamente nuestra existencia como la del cuadrado redondo. Cuando el filósofo habla de caos y de nada, no hace pues sino transportar el orden de la especulación, elevadas al absoluto y vaciadas por tanto de todo sentido, de todo contenido efectivo, dos ideas hechas para la práctica y que se referían entonces a una especie determinada de materia o de orden, pero no a todo el orden, no a toda la materia. Desde ese momento, ¿en qué se convierten los dos problemas del origen del mal, del origen del orden, del origen del ser? Se desvanecen, puesto que solo se plantean si se presentan el ser y el orden como sobreviniendo, y por tanto la nada y el desorden como posibles, o al menos como concebibles. Ahora bien, ahí ya no se trata más que de palabras, de espejismos, de ideas. Pensamiento y movimiento, 65-68. 13. Ejemplo, el falso problema de la intensidad. Hemos encontrado que los hechos psíquicos eran en sí mismos cualidad pura o multiplicidad cualitativa, y que, por otro lado, su causa, situada en el espacio, era cantidad. Dado que esta cualidad deviene signo de esa cantidad, y dado que suponemos a esta detrás de aquella, la llamamos intensidad. La intensidad de un estado simple no es, por tanto, la cantidad, sino su signo cualitativo. Hallaréis su origen en un compromiso entre la calidad pura, que es el hecho de la conciencia, y la pura cantidad, que es necesariamente espacio. Ahora bien, renunciáis a ese compromiso sin el menor escrúpulo cuando estudiáis las cosas exteriores, dado que entonces dais de lado las fuerzas mismas, suponiendo que excitan, para no considerar más que los efectos mensurables y extensos. ¿Por qué habéis de conservar ese concepto bastardo cuando analizáis a su vez el hecho de conciencia? Si fuera de vosotros la magnitud, no es jamás intensiva. La intensidad dentro de vosotros no es jamás magnitud. Por no haberlo comprendido, los filósofos han tenido que distinguir dos especies de cantidad, una extensiva, otra intensiva, sin conseguir nunca llegar a explicar lo que tenían en común, ni cómo podían emplearse las mismas palabras, aumentar y disminuir para cosas tan disímiles. Por eso mismo son responsables de las exageraciones de la psicofísica, porque desde el momento en que se reconoce la sensación, salvo que se haga metafóricamente, la facultad de crecer se nos invita a conocer cuál es su crecimiento. Y del hecho de que la conciencia no mida la cantidad intensiva,
no se deduce que la ciencia no puede llegar a ella indirectamente si es una magnitud. Por tanto, si bien hay una fórmula psicofísica posible, o la intensidad de un estado psíquico simple, es cualidad pura. Datos inmediatos, 169. 14. El falso problema de la nada. ¿Cómo oponer entonces la idea de nada a la de todo? No se ve qué consiste en oponer lo lleno a lo lleno, y que la cuestión de saber por qué algo existe es por tanto una cuestión carente de sentido, un pseudoproblema planteado en torno a una pseudoidea. Es preciso, sin embargo, que digamos una vez más por qué ese fantasma del problema obsesiona al espíritu con semejante obstinación. En vano mostramos que en la representación de una abolición de lo real no hay más que la imagen de todas las realidades persiguiéndose unas a otras, indefinidamente en círculo. En vano añadimos que la idea de inexistencia no es más que la de la expulsión de una existencia imponderable o existencia simplemente posible, por una existencia más sustancial que sería la verdadera realidad. En vano encontramos en la forma sui generis de la negación algo extraintelectual, siendo la negación el juicio de un juicio, una advertencia dada a otro o a sí mismo, de tal suerte que sería absurdo atribuirle el poder de crear representaciones de un nuevo género, ideas sin contenido. Siempre persiste la convicción de que antes de las cosas, o por lo menos bajo las cosas, está la nada. Si buscamos la razón de este hecho, la encontramos precisamente en el elemento afectivo, social y, para decirlo todo, práctico que da su forma específica a la negación. Las mayores dificultades filosóficas nacen, según decimos, de que las formas de la acción humana se aventuran fuera de su propio campo. Estamos hechos para actuar tanto y más que para pensar, o mejor, cuando seguimos un movimiento de nuestra naturaleza, es para actuar por lo que pensamos. No hay que asombrarse, por tanto, de que los hábitos de la acción influyen sobre los de la representación, ni de que nuestro espíritu perciba siempre las cosas en el orden mismo en que tenemos por costumbre figurándola cuando nos proponemos actuar sobre ellas. Ahora bien, resulta indiscutible, como anteriormente hemos hecho notar, que toda acción humana tiene su punto de partida en una insatisfacción, y por eso mismo en un sentimiento de ausencia. No actuaríamos si no nos propusiéramos un fin, y no buscamos una cosa por otro motivo que porque sentimos su falta. Nuestra acción avanza así de nada a algo y tiene por esencia misma bordar algo sobre la trama de la nada. A decir verdad, la nada de que se trata aquí no es tanto la ausencia de una cosa cuando de una utilidad. Si llevo a un huésped a una habitación que todavía no he amueblado, le advierto que no hay nada. Sé, sin embargo, que la habitación está llena de aire, pero como él no se sienta sobre el aire, la habitación no contiene realmente nada de lo que en ese momento, tanto para el visitante como para mí, cuenta como algo. De modo general, el trabajo humano consiste en crear utilidad, y mientras el trabajo no está hecho, no hay nada de lo que se quería obtener. Nuestra vida transcurre así colmando vacíos que nuestra inteligencia concibe bajo la influencia extraintelectual del deseo y del recuerdo, bajo la presión de necesidades vitales. Y si se entiende por vacío una ausencia de utilidad y no de cosas, puede decirse, en ese sentido completamente relativo, que vamos constantemente de lo vacío a lo lleno. Tal es la dirección en que marcha nuestra acción. Nuestra especulación no puede impedir hacer otro tanto y naturalmente pasa del sentido relativo al sentido absoluto, dado que se ejerce sobre las cosas mismas y no sobre la utilidad que tienen para nosotros. Así se implanta en nosotros la idea de que la realidad colma un vacío y de que la nada, concebida como una ausencia de todo, preexiste a todas las cosas de derecho, sino de hecho. Esta ilusión es la que hemos tratado de disipar, mostrando que la idea de nada, si se pretende ver en ella lo de una evolución de todas las cosas, es una idea destructiva de sí misma y que se reduce a una simple palabra. Y que si, por el contrario, es realmente una idea, se encuentra en ella tanta materia como la idea de todo. Este largo análisis era preciso para mostrar que una realidad que se basta a sí misma no es necesariamente una realidad extraña a la duración. Sí,
consciente o inconscientemente se pasa por la idea de la nada para llegar a la del ser, el ser al que se llega es una esencia lógica o matemática, por tanto intemporal. Y desde ese momento, una concepción estática de lo real se impone. Todo parece dado de una sola vez, en la eternidad. Pero es preciso acostumbrarse a pensar el ser directamente, sin dar un rodeo, sin dirigirse primero al fantasma de nada que se interpone entre él y nosotros. Aquí hay que tratar de ver para ver y no de ver para actuar. Entonces, el absoluto se revela muy cerca de nosotros y en cierta medida en nosotros. Su esencia es psicológica y no matemático-lógica. Vive con nosotros, como nosotros, pero por ciertos lados infinitamente más concentrado y más recogido en sí mismo, dura. La evolución creativa, 296-298. 15. El falso problema de lo posible. Las dos ilusiones que acabo de señalar no son realmente más que una. Consisten en creer que hay menos en la idea de vacío que en la de lleno, menos en el concepto de desorden que en el de orden. En realidad, hay más contenido intelectual en las ideas de desorden y de nada cuando representan algo que en las de orden y de existencia, porque implican varios órdenes, varias existencias y, además, un juego del espíritu que hace juegos malabares inconscientemente con ellos. Pues bien, encuentro la misma ilusión en el caso que nos ocupa. En el fondo de las doctrinas que desconocen la novedad radical de cada momento de la evolución, hay muchos malentendidos, muchos errores. Pero hay sobre todo la idea de que lo posible es menos que lo real y que, por este motivo, la posibilidad de las cosas precede a su existencia. Son así representables de antemano. Podrían ser pensadas antes de ser realizadas. Pero lo cierto es que ocurre la inversa. Si dejamos de lado los sistemas cerrados, sometidos a leyes puramente matemáticas, aislables porque la duración no incide en ellos, si consideramos el conjunto de la realidad concreta o simplemente el mundo de la vida, y con más razón el de la conciencia, encontramos que hay más y no menos en la posibilidad de cada uno de los estados sucesivos que en su realidad. Porque lo posible no es más que lo real con un acto del espíritu que arroja la imagen en el pasado una vez que se ha producido. Pero esto es lo que nuestros hábitos intelectuales nos impiden percibir. A medida que la realidad se acerca, imprevisible y nueva, su imagen se refleja tras ella en el pasado indefinido. De este modo encontramos que fue posible siempre, pero solo en este momento preciso comienza a haberlo sido siempre. Por eso yo decía que su posibilidad, que no precede a la realidad, la habrá precedido una vez que la realidad aparece. Lo posible es, por tanto, el espejismo del presente en el pasado. Y como sabemos que el porvenir terminará por ser presente, como el efecto del espejismo continúa produciéndose sin descanso, decimos que nuestro presente actual, que será el pasado de mañana, la imagen de mañana está ya contenida aunque no lleguemos a captarla. Ahí precisamente radica la ilusión. Es como si al percibir su imagen en el espejo ante el que ha venido a colocarse, nos figurásemos que habríamos podido tocarla si hubiéramos permanecido detrás. Por otro lado, al juzgar de este modo que lo posible no presupone lo real, se admite que la realización añade algo a la simple posibilidad. Lo posible habría estado allí siempre, como fantasma que espera su hora. Se habría convertido, por tanto, en realidad por la adición de algo, por no sé qué transfusión de sangre o de vida. No se ve que ocurre todo lo contrario, que lo posible implica la realidad correspondiente con algo que además se le une, puesto que lo posible es el efecto combinado de la realidad una vez aparecida y de un dispositivo que la arroja hacia atrás. La idea, inmanente a la mayoría de los filósofos y natural en el espíritu humano, de posibles que se realizarían mediante una adquisición de existencias, es por tanto una ilusión pura. Equivaldría a pretender que el hombre en carne y hueso proviene de la materialización de su imagen percibida en el espejo, so pretexto de que en ese hombre real hay todo lo que se encuentra en esta imagen virtual con la solidez que hace que además se la pueda tocar. Pero la verdad es que aquí no se necesita más para obtener la virtud que lo real, más que la imagen del hombre, que para el hombre mismo, porque la imagen del hombre no se esboza, sino se empieza por dar al hombre y además será preciso un espejo.
Pensamiento y movimiento, 109, 112. 16. Plantear los problemas en términos de duración. Para nosotros no hay jamás otra cosa que lo instantáneo. En lo que designamos con ese nombre entra ya un trabajo de nuestra memoria y, por consiguiente, de nuestra conciencia que prolonga unos en otros, de tal forma que los captamos en una intuición relativamente simple, momentos tan numerosos que se quiera, de un tiempo infinitamente divisible. Ahora bien, ¿dónde está precisamente la diferencia entre la materia, tal cual el realismo más exigente podría concebirla, y la percepción que de ella tenemos? Nuestra percepción nos ofrece del universo una serie de cuadros pintorescos, pero discontinuos. De nuestra percepción actual no sabríamos deducir las percepciones ulteriores porque no hay nada en un conjunto de cualidades sensibles que deje prever las cualidades nuevas en que se transformarán. Por el contrario, la materia, tal como el realismo la plantea por regla general, evoluciona de formas que se pueda pasar de un momento al momento siguiente por medio de deducción matemática. Cierto que entre esta materia y esta percepción, el realismo científico no podría encontrar un punto de contacto porque desarrolla esta materia en cambios homogéneos en el espacio, mientras limita esta percepción mediante sensaciones inextensivas en una conciencia. Pero si nuestra hipótesis tiene fundamento, fácilmente se ve cómo percepción y materia se diferencian y cómo coinciden. La heterogeneidad cualitativa de nuestras percepciones sucesivas del universo lleva a que cada una de estas percepciones se extienda ella misma sobre un cierto espesor de duración, a que la memoria condense ahí una multiplicidad enorme de conmociones que se nos aparecerán todas en bloque, aunque sucesivamente. Bastaría con divisar idealmente este espesor indiviso de tiempo, con distinguir ahí la deseada multiplicidad de movimientos, con eliminar toda memoria, en resumen, para pasar de la percepción a la materia, del sujeto al objeto. Entonces, la materia, convertida paulatinamente en más y más homogénea, a medida que nuestras sensaciones extensivas se repartan en un número mayor de momentos, tendería indefinidamente hacia ese sistema de conmociones homogéneas de que habla el realismo, sin por ello, ciertamente, coincidir jamás de modo absoluto con ellos. No habría necesidad de presentar a un lado el espacio con los movimientos desapercibidos, de otro la conciencia con las sensaciones inextensivas. Al contrario, sería en una percepción extensiva donde el sujeto y objeto se unirían en primer término, consistiendo el aspecto subjetivo de la percepción en la contracción que la memoria opera, confundiéndose la realidad objetiva de la materia con las múltiples y sucesivas conmociones en la que esta percepción se descompone interiormente. Tal es al menos la conclusión que se desprenderá, como esperamos, de la última parte de este trabajo. Las cuestiones relativas al sujeto y al objeto, a su distinción y a su unión, deben plantearse en función del tiempo antes que en función del espacio. Materia y memoria, 72-74. 17. La intuición más allá del análisis y de la síntesis. Pero si la metafísica debe proceder por intuición, si la intuición tiene por objeto la movilidad de la duración, y si la duración es por esencia psicológica, ¿no terminamos encerrando a la filosofía en la contemplación exclusiva de sí misma? ¿No consiste entonces la filosofía en contemplarse simplemente vivir, como un pastor ensimismado contempla el agua fluir? Hablar así sería volver al error que no hemos cesado de señalar desde el principio de este estudio. Sería desconocer la naturaleza singular de la duración y al mismo tiempo el carácter esencialmente activo de la intuición metafísica. Sería no ver que solo el método de que hablamos permite superar tanto el idealismo como el realismo, afirmar la existencia de los objetos inferiores y superiores a nosotros, aunque sin embargo, en determinado sentido, interiores a nosotros, hacerlos coexistir juntos sin dificultad, disipar progresivamente las oscuridades que el análisis acumula en torno a los grandes problemas. Sin abordar aquí el estudio de estos distintos puntos, nos limitaremos a mostrar cómo la intuición de que hablamos no es un acto único, sino una serie indefinida de actos, todos ellos indudablemente del mismo género, pero cada uno de una especie muy particular, y como esta diversidad de actos corresponde a todos los grados del ser.
y cómo esta diversidad de actos corresponde a todos los grados del ser. Si trato de analizar la duración, es decir, de resolver conceptos ya hechos, estoy obligado, por la naturaleza misma del concepto y del análisis, a adoptar sobre la duración en general dos enfoques opuestos, con los que luego pretenderé recomponerlo. Esta combinación no podrá presentar ni una diversidad de grados ni una variedad de formas. ¿Es o no es? Diré, por ejemplo, que hay por un lado una multiplicidad de estados de conciencia sucesivos y por otro una unidad que los reúne. La duración será la síntesis de esta unidad y de esta multiplicidad, operación misteriosa de la que no se ve, repito, cómo comportaría matices o grados. En esta hipótesis no puede haber más que una duración única, aquella en la que nuestra conciencia opera habitualmente. Para fijar las ideas, si adoptamos la duración bajo el aspecto simple de un movimiento que se realiza en el espacio y pretendemos reducir a conceptos el movimiento considerado representativo del tiempo, tendremos, por un lado, un número tan grande como se quiera de puntos de la trayectoria, y por otro, una unidad abstracta que los reúne como un hilo que mantuviese juntas las perlas de un collar. Entre esta multiplicidad abstracta y esta unidad abstracta, la combinación, una vez planteada como posible, es algo singular en la que encontramos más matices de los que en aritmética admite una suma de números dados. Pero si en lugar de pretender analizar la duración, es decir, en el fondo hacer la síntesis con los conceptos, nos instalamos primeramente en ella mediante un esfuerzo de intuición, tenemos la sensación de una cierta tensión bien determinada. Esa determinación misma aparece como selección entre una infinidad de duraciones posibles. Desde ese momento se perciben duraciones tan numerosas como se quiera, todas muy diferentes entre sí, aunque cada una de ellas, reducida a conceptos, es decir, considerada exteriormente desde dos puntos de vista opuestos, se refiere siempre a la misma combinación indefinible de lo múltiple y de lo uno. Pensamiento y movimiento, 206-208. 18. La diferencia, objeto de la intuición. Sean, por ejemplo, todos los matices del arco iris, los del violeta y del azul, los del verde, del amarillo y del rojo. No creemos traicionar la idea matriz del señor Rabaisón, diciendo que habría dos formas de determinar lo que todos ellos tienen en común y por tanto de filosofar sobre ellas. La primera consistiría simplemente en decir que son colores. La idea abstracta y general de color se convierte así en la unidad en que la diversidad de los matices se reúne. Pero no obtenemos esta idea general de color más que borrando del rojo lo que lo hace rojo, de azul lo que lo hace azul, del verde lo que lo hace verde. No podemos definirla más que diciendo que no representa ni al rojo, ni al azul, ni al verde. Es una afirmación hecha de negaciones, una forma que circunscribe el vacío. A ella se atiene el filósofo que permanece en lo abstracto. Por medio de generalización creciente, cree encaminarse hacia la unificación de las cosas, y es que procede por extinción gradual de la luz que hacía resaltar las diferencias entre los matices y termina confundiéndolos juntos en una oscuridad común. Muy distinto es el método de unificación verdadera. Consistiría en tomar los 1000 matices del azul, del violeta, del verde, del amarillo, del rojo y, haciéndolos pasar por una lente convergente, reunirlos en un mismo punto. Entonces aparecería en todo su esplendor la pura luz blanca, la cual, percibida aquí abajo en los matices que la dispersan, encerraría allá arriba, en su unidad indivisa, la diversidad indefinida de los rayos multicolores. Entonces se revelaría también, hasta en cada matiz cogido aisladamente, lo que el ojo no notaba al principio, la luz blanca de que participa, la iluminación común de donde saca su coloración propia. Tal es, sin duda, según el señor Rabaisón, la clase de visión que tenemos que exigir a la metafísica. De la contemplación de un mármol antiguo podrá salir, para los ojos del verdadero filósofo, más verdad concentrada de la que hay en estado difuso en todo un tratado de filosofía. El objeto de la metafísica consiste en aprender en las existencias individuales y en perseguir, hasta la fuente de donde emana, el rayo particular que, confiriendo a cada una de ellas su matiz propio, lo relaciona de ese modo con la luz universal. Pensamiento y movimiento, 259-260.